Ah, pero no me tomó. Siempre pierdo como tiempo en esto. Ay, 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 que soy bueno. Buena idea, me lavo el pelo. Oh, y se siente muy bacán. Muy bacán. ¡Wow! Ah, lo bueno de no hacer eso. Ay, pero los pelos de los lados. Me los tengo que cortar. Se me comen las pelotas. Ya, pero no se notan con audífonos. Oh, no hay pelo de los lados. Qué extraño. Cuando era chico, el primer musical que vi, que fui consciente de que era un musical, fue Gris Brillantina. Después cuando crecí me di cuenta que muchas películas de Disney eran también, por decirlo así, musicales. No sé, El Rey León, Mulan. Eh, pero en verdad los musicales no me llamaron tanto la atención hasta que vi High School Musical y quedé fascinado. Y esto porque esto de narrar la historia en donde hay interrupciones en donde los personajes van y se ponen a bailar y a cantar y cuentan una historia a través de eso, me parecía bastante interesante. Y por eso dije, ya, ¿qué hago esta semana? No sabía mucho qué hacer, todavía no termino de preparar todo para el video que quería sacar esta semana y dije, ya, voy a hacer un video de una película que vi el fin de semana con el César, mi pareja, que se llama Little Shop of Horrors, que es un musical del 86 en donde se muestran muchas cosas bastante interesantes y que en verdad tengo que decir que ahora, habiéndolo visto, quedé muy así como, wow, este es un musical que me gustaría seguir como me gusta y seguir escuchando porque las canciones son bastante buenas. Eso sí, igual no todo es perfecto, así que lo que voy a hacer un poco en este video va a ser como explorar un poco la idea de qué es un musical, eh, y cómo nos muestra su contexto histórico y también el por qué tal vez puede tener ciertas falencias que en otros contextos o avanzado el tiempo pueden haber cambiado si ese musical se hubiera hecho, por ejemplo, el 2022 y no en el 86. Por eso voy a dar spoilers de tanto Little Shop of Horrors como también de probablemente de Hairspray y de Sweeney Todd, que son los musicales que podría relacionar a este musical en específico. Y antes de eso, antes de partir con todo el video, quería decirles que por favor sigan el canal, o sea, se suscriban al canal, me den me gusta al video, comenten, vean los shorts, vayan a suscribirse a mi otro canal, que lo estoy pasando bien subiendo contenido a ese canal, así que vayan. Y no sé qué más decir. Ah, vayan a ver mi stream los domingos y síganme en redes sociales y ahora va el video. Bueno, para como profundizar en este tema en específico, estaba leyendo un poco de Simmel, George Simmel, que es uno de los padres de la sociología, o es como el padre olvidado de la sociología, y también es como el padre de la fenomenología, por si no la conocen, una rama bien grande de las ciencias sociales. Y quería tomar algo que él dice específicamente en el texto, el conflicto de la cultura moderna. Este autor, en resumido y simple, porque él no es un autor que habla muy en sencillo, dice que el surgimiento de la cultura es un producto histórico. Y cada vez que surge una forma de cultura nueva, la vida, y con vida él se refiere como a la existencia de la sociedad, de los humanos, va minando esta forma cultural hasta que surge una nueva forma cultural que eventualmente la reemplaza. Y esto y es por esto que él dice que la cultura es histórica, tiene un carácter histórico, ya que al final todas las formas en que la cultura se presenta en una sociedad es el como reflejo de la forma en que la sociedad se está mostrando y se está entendiendo a sí misma.
Y dice que uno de los factores más importantes o que mueve más a la historia es la economía, puesto que las formas en que se produce, se comercializa y se consumen los bienes determinan la forma en que se entiende cómo se está entendiendo esa sociedad, cuáles son sus deseos, cuáles son sus fines, cuáles son sus potencialidades y sus fuerzas, por lo que también lo que ocurre en la economía tiene un efecto sumamente potente en lo que es la cultura. Tomando esto, creo que la forma en que los musicales se dan, y esto un poco, a ver, lo conversé con el César después de la película, conversamos un rato, y él me decía que los musicales en general, hay muchos musicales que rompen con esta estructura más tradicional de entender el cine, son mucho más rupturistas en temas de como temas políticos, mucho más polémicos, por decirlo así, como cuestiones de raza, cuestiones políticas, cuestiones de género, quiénes fueron los verdaderos fundadores o quién es el fundador más bueno de Estados Unidos, etcétera. Lo digo por Hamilton, que mis amigas son súper fanáticas de Hamilton y dicen siempre que la debería ver, y tengo Disney Plus y no la he visto, así que sorry. A todo esto, hablando de las plataformas, Little Shop of Horrors la pueden encontrar en el HBO Max. Ahí se encuentra en ese servicio de stream. Dura más o menos 1 hora y media. Es bien bueno. Vayan a verla. Volviendo. Bueno, lo que hablábamos con el César es esto, ¿no? Que los musicales tienen muchas más características que no son tan normales en Estados Unidos, pensando que Estados Unidos ha sido mayoritariamente de su tiempo, si bien ha tenido ciertas reformas progresistas como los matrimonios homosexuales y otro tipo de cuestiones, siempre ha sido de carácter mucho más conservador, pensando que siempre hablan de Dios, son una sociedad, son súper segregadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y los musicales suelen hablar de esos temas, suelen hablar de segregación, suelen hablar de discriminación, suelen poner temas en la mesa que no necesariamente se ponen en otro tipo de muestras teatrales, ¿no? Y yo creo que este musical en específico muestra ese primer carácter de la segregación. Yo creo que ya entrando a lo que me gustó y lo que no me gustó y lo que se puede potenciar, la forma en que parte el musical exponiendo la forma en que están segregados los protagonistas en downtown, que sería como, y todas las personas que están en el downtown, como todos son pobres, están excluidos, están marginados y no pueden salir como de ese lugar que tanto quieren escapar, porque es pobreza, porque es problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Que muestra un poco también lo que estaba pasando en Estados Unidos en la década de los 80, si mal no recuerdan, y yo les voy a recordar si no. En esa época Estados Unidos durante los 70 invirtió mucho de su tiempo y dinero en la guerra de Vietnam, la cual perdió. Por lo que la economía estadounidense durante los 80 tampoco era una economía muy grande, por decirlo así. Seguían siendo la potencia más poderosa, pero ya no era esa economía tan potente como lo fue en los 50 y los 60, que fue como el boom posguerra que tuvo Estados Unidos. Y aquí se empiezan a mostrar algunos problemas que ya tiene esta economía, que después se quedan como un poco ocultos por la caída de la Unión Soviética. Pero en ese momento, durante los 80, sí se vivió una experiencia bien poco gratificante para la población más vulnerable en Estados Unidos, principalmente la gente de los afrodescendientes y también gente blanca excluida como en las estructuras de clase, por decirlo así. Y yo creo que situar el musical en ese contexto le da un súper buen motivo y proyección a toda la historia.
Bueno, volviendo a la película. The Little Shop of Horrors se sitúa en un Estados Unidos de los 60, 70, en el barrio de Downtown, como se menciona, de supongo que Nueva York. Pero se podría poner ese Downtown en cualquier gran ciudad industrial estadounidense. Y es una parte de la ciudad que es segregada, no solamente en términos de locación, sino que también en términos, la mayor parte de la población de ahí es afrodescendiente o gente muy empobrecida, huérfanos. De hecho, el protagonista es un huérfano. Y este protagonista, en un extraño suceso, en un extraño eclipse solar, se encuentra una planta que tiene una extraña forma, y esta planta le gusta comer humanos. Y a la gente le encanta ver la planta, pero no sabe que se come humanos. Entonces la película se trata de este joven utilizando la planta para poder salir de ese lugar. Este joven tiene un interés romántico que sería Andrew. Este personaje se llama, el botánico se llama Seymour. Andrew, de hecho la planta se llama Andrew 2 porque es la segunda Andrew. Sería el interés romántico de él, que es una mujer que trabaja en la misma tienda que él de flores, pero que también tiene un novio que la violenta constantemente, que es interpretado por el Steve Martin. A todo esto, Seymour es interpretado por Rick Moranis, que está en Ghostbusters y también es el como Darth Vader de Spaceballs. Ellen Greene hace de Andrew, y tengo que decir que es como de las mejores cantantes del musical. Y el Steve Martin hace de su pololo malo, que es dentista y es profesional y tiene dinero, y que por eso ella no puede dejar, porque a pesar de que la golpea, él le da dinero para vivir. Que yo encuentro que, después voy a hablar de ese punto, pero un poco spoiler, encuentro que ese punto no se desarrolla tan bien. También aparece Bill Murray en una escena como muy corta. Es más como una participación estelar, por decirlo así. Como un invitado, podría decirse. Pero que es bien interesante la escena y da mucha risa, ¿no? Como que es para darle una alivianada. O sea, alivianar un poco o sea, un musical en donde una planta se está comiendo humanos. Cosas que me gustaron de la película, como decían, los actores son muy buenos, cantan muy bien, y Ellen Greene como Andrew siempre está haciendo una especie de voz como chillona, pero cuando canta saca como un vozarrón de contraalto que uno queda así como... ¿Qué? Porque al final es como... Cuando está hablando así, como que es... como muy una mujer que está atrapada, que es víctima, pero cuando canta es como que si ella tomara como el control de su propia vida, y eso a mí me gustó mucho. Y de hecho me estaba empezando a quedar dormido, y tienen una canción que es un dueto entre Seymour y ella, y yo quedé así como oh, y tuve que terminar de ver la película porque en verdad era demasiado bueno como cantaba ella. Otra cosa, bueno, las canciones, como decía antes, todas las canciones son muy acorde a los personajes y a lo que significa la trama, y lo que significa también vivir en ese contexto, en un contexto vulnerable, marginado, en donde una planta carnívora que se come humanos puede ser la oportunidad de salir de ahí. Y eso lo encontré muy interesante. Y de hecho, otra cosa que... El concepto de la película en general, una planta alienígena que come humanos, pero que al mismo tiempo se alía con humanos vulnerables porque sabe que ellos la van a ayudar. Es súper... no sé, como que... es una película súper vieja, y de hecho yo conocí esta película por dos razones. Porque mi pololo me lo dijo, y porque Danny Beer en UK Season 4 hizo el outfit, o sea, lo van a ver aquí, va a salir. Y quedé como, ¿qué es eso? ¿Por qué una planta sería un musical? Y después cuando lo vi estaba así como, la planta canta. ¡Ah! ¡Qué buena idea! Cosas que no me gustaron.
a diferencia de Sweeney Todd, que siento que lo hace muy bien en establecer que el barbero es asesino y que matan a la gente y la convierten en empanadas. O no en empanadas, en pies, como le dicen, pero que parecen empanadas. Me pareció mucho más... O sea, en Sweeney Todd, o la que yo vi, que es la, creo que de Tim Burton, donde actúa el Johnny Depp y la Bellatrix. ¿Cómo se llama la Bellatrix? Voy a buscar. Bellatrix Lestrange, actriz. Nunca. Helena Bonham Carter. Sí, ella. Bueno, ahí se establece súper rápido que eso va a ocurrir durante la serie. En cambio, en esta película se demora bastante, así más o menos 1 hora, en establecer que la planta come humanos. Y después de eso, en media hora resumen todo el final y el como cierre de la historia. Que a mí me pareció como que, de hecho, los últimos 5 minutos son como todo se termina y me pareció un poco apurado. Como que tal vez una película de 2 horas hubiera sido mucho más reconfortante. Pero claro, el 86, ¿cuándo se hacían películas de 2 horas en el 86? Y también, o que mejor, no sé, disminuyeran la introducción y el desarrollo primerizo de la historia un poco para darle más potencial a la planta comiéndose personas. Y por qué era malvada, por decirlo así. Y cosas que creo que quedaron, que pudieron haber sido mejoradas, y aquí tomo lo que dice Simmel, ¿no? Que al final todas las formas de cultura son reflejos de el contexto histórico en el que están. Y a pesar de que los musicales, y yo lo voy a mencionar, los musicales siempre han tenido una potencialidad, una irrupción, ¿cómo decirlo? Una ruptura con lo que se supone que debería ser como la cultura tradicionalmente, la forma de la cultura que dice Simmel. Que es bastante interesante. Por ejemplo, en Hairspray tú observas cómo no solamente se da la lucha del cuerpo de forma étnica, como exclusión de los afroamericanos, sino que también cómo se da como la exclusión de las personas con obesidad. Y así, bueno, Hairspray es mucho más revolucionario en ese sentido porque tiene parejas interraciales, tiene todo un mensaje como body positive. La protagonista es una chica gorda, claro, es blanca, pero al mismo tiempo igual te muestra su perspectiva y te muestra cómo se incluye dentro del movimiento por los derechos civiles. En el mismo musical que no sé hace cuánto salió, pero es el grabado en donde John Travolta hace de la mamá. Pues como que ese tipo de cosas como que, no sé, siento que, o sea, para yo adolescente cuando la vi quedé como wow. Y en esta siento que se limitan tanto a mostrarte, claro, una sociedad marginada y todo, pero te lo muestran desde una perspectiva de 2 personajes blancos. De hecho ella es rubia y que además como que eventualmente como que sale todo bien y viven su sueño americano, pero como que tampoco hay toda una reflexión sobre qué pasa con este espacio del del downtown, de lo que está marginado, de lo que está abandonado por la sociedad. Y al mismo tiempo, con respecto al tema de la violencia, toda la primera parte se enfoca mucho en que el novio de Andrew la golpea. La deja con moretones en la cara, la deja con un brazo herido. Y esto se supone que se resuelve cuando Seymour le da a comer a la planta el novio de Andrew. Perdón por el spoiler. Pero y se resuelve y ella como que muy, qué bacán, entonces ahora pololea con Seymour. Pero no se hace toda una reflexión y profundización de lo que significaba para ella vivir con ese novio violento. No es que ella estuviera ahí por como voluntad, sino que estaba ahí porque necesitaba estar ahí. Y
como que en verdad ese conflicto como que ni siquiera se resuelve, se establece que ella en verdad encontró a Seymour, eligió estar con Seymour y viven juntos, pero nunca se plantea como, ¿y qué pasa si Seymour también es un violento? De hecho, en la misma película mata como a 3 personas, y como que da lo mismo eso porque para la trama él es bueno. No sé, como que yo hubiera quedado mucho más feliz que ella se empoderara y decidiera a salir por ella misma. O que claro, cuando viera la planta y viera que Seymour le ha estado dando de comer humanos a la planta, le hubiera dicho, oye, eres un psicópata, chao. Como que necesito dedicarme a mí, necesito crecer como persona y liberarme de estos hombres psicópatas que tengo a mi alrededor. Pero no, se quedan juntas y es como... como que... siento que una trama así hoy en día no se podría hacer. Más cuando toca un tema tan complicado como la violencia intrafamiliar o dentro de la pareja, del pololeo me refiero. Pero eso, la película es sumamente buena, se las recomiendo ver. Tiene hasta su propio Tiny Desk con el nuevo elenco que la hace en Broadway. Esta es una película basada en un musical de Broadway, me faltó decir eso. La pueden encontrar en el HBO Max. También pueden leer a Simmel por ahí, bien bueno. Es un poco confuso el señor, pero te permite entender estas cosas, como por qué los musicales se limitan, o sea, por qué los musicales pueden ser tan rupturistas y al mismo tiempo quedarse tan en un tono tibio, por decirlo así, ante ciertos problemas sociales que en ese momento no eran tan relevantes como lo son hoy en día, que es como la violencia contra las mujeres o basada en género, y la exclusión o marginación de étnica, racial que hay en Estados Unidos. Pero bueno, espero leer sus opiniones en los comentarios. Espero les haya gustado el video. Espero no haya quedado muy largo. Vayan a seguirme a mi otro canal, suscríbanse a este, toquen la campanita, denle me gusta y nos vemos la próxima semana, para que ojalá en el otro video en donde ojalá tengan lo que estaba preparando para esta semana. Así que adiós. Me quedó muy largo.